Estimados amigos, me da muchísimo gusto poder ofrecer a ustedes esta charla introductoria a Parsifal de Richard Wagner. Se trata de la última obra compuesta por este enorme compositor, una figura capital en la historia del arte que transformó no solamente el lenguaje musical, sino la concepción misma del teatro lírico, y que influyó además en muy distintas disciplinas artísticas en el transcurso de su vida y tras su fallecimiento. Parsifal, decía, es la última obra de Richard Wagner. Fue estrenada en el año de 1882 en el Teatro de Bayreuth, que fue construido por el propio Richard Wagner para la representación de El Anillo del Nibelungo. Fue abierto 6 años antes del estreno de Parsifal, y habiendo ya experimentado la acústica extraordinaria de ese recinto, concibió la partitura ex profeso para ese mismo teatro. Parsifal tiene un curioso subtítulo. En alemán es Ein Bühnenweihes Spiel, y esto ha sido traducido al castellano como Festival Sagrado, o también como obra festiva para la consagración de la escena. Sin duda, Parsifal tiene una serie de elementos religiosos, pero sería erróneo suponer que Parsifal es una suerte de sustituto, un sucedáneo de una liturgia cristiana y particularmente católica. Las escenas del Templo del Grial no son en realidad una misa, sino más bien se trata de la utilización que hace Wagner de ingredientes religiosos, de símbolos, para lograr justamente un libreto de gran hondura conceptual, de gran profundidad en el terreno espiritual. Y al mismo tiempo acusa Parsifal no solamente la tradición y la influencia del ciclo arturiano con la leyenda del Santo Grial, sino también de la filosofía budista y de un sentido profundamente arraigado de la renunciación a la voluntad de vivir o al poder. Justamente esto proviene de la filosofía de Arthur Schopenhauer, pero hablaremos de ello con detenimiento un poco más adelante. Voy a comenzar, para centrar esta charla, por explicar cuál es la importancia de la literatura medieval, en particular del ciclo arturiano y de las leyendas en torno al Santo Grial, que sirven como base para la obra de Richard Wagner. Posteriormente me referiré a los pormenores de la composición y del estreno y recepción de la obra. Después vamos a hablar de la trama específica y, por último, la interpretación que haremos de la puesta en escena que significará el estreno de Parsifal en México, tantas veces anhelado y que finalmente llegará ahora en el mes de abril al Teatro del Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato. Así pues, comencemos por la influencia de la literatura en el corpus creativo de Richard Wagner. Quizá pocas personas tengan presente que antes de haber estudiado música y antes de haber escrito una sola nota musical, Richard Wagner había escrito ya una obra de teatro. Él creció en el entorno familiar particularmente favorable hacia las artes. Un tío suyo era un gran filólogo. Hermanos suyos se dedicaban a las artes escénicas. Su padrastro, que se casó con la madre de Wagner cuando éste quedó huérfano de padre a los 6 meses de edad, era no solamente actor, sino pintor, y era un hombre que participaba de la vida cultural en Dresde, aunque Wagner había nacido en Leipzig y después con su familia se mudó a Dresde, donde creció. Una de sus hermanas fue una profunda influencia en
el interés de Wagner por el teatro, y así, a los 15 años de edad, escribió una tragedia incipiente y llena de defectos debidos a la extrema juventud e inmadurez, pero que acusa una atención y una serie de referentes sobre Shakespeare, particularmente sobre Hamlet. Esa tragedia incipiente de Wagner se llama Leubaldo, podríamos decirle, y tiene esta peculiaridad que en el primer acto fallecen la inmensa mayoría de los personajes que hamletianamente reaparecerán en los actos subsiguientes como espectros. Sin embargo, cuando Wagner estaba en su adolescencia, muy ufano de haber escrito su primer obra de teatro, hubo un acontecimiento de capital importancia para la historia personal de Wagner, para su biografía creativa y desde luego para la historia de las artes escénicas y musicales, que fue el descubrimiento que hiciera Wagner de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. La obra había sido estrenada en 1824, era una obra insólita, novedosa, porque incluía por primera vez una partitura sinfónica, la utilización de la voz humana como medio expresivo con un texto poético de Friedrich Schiller. Cuando Wagner tenía pues 15 años de edad, escuchó en Dresde la Novena Sinfonía de Beethoven, que tenía tan solo 4 años de haber sido estrenada. Justamente en conmemoración del bicentenario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, dentro de las presentaciones que habrá de Parsifal, se añadirá justamente una ejecución de la Novena Sinfonía de manera celebratoria. Se trata de una obra absolutamente referencial. Pero quizá el particular énfasis haya que hacerlo en este momento sobre el hecho de que Wagner, al escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven, decidió estudiar música para poder poner música a su drama. Nunca escribió una partitura sobre Leuwald. Sin embargo, en muy poco tiempo asimiló toda la técnica de composición. Este es quizá el primer rasgo de la genialidad de Richard Wagner. No fue un niño prodigio, no destacó a los 5, 6, 7 años de edad como intérprete ejecutante, sino más bien el primer acto de genialidad de Wagner es la asimilación completa de la técnica de composición entre los 15 y los 18 años de edad, de tal suerte que cuando tenía 19 años de edad ya estaba escribiendo su primera ópera. En el transcurso de los primeros años de su vida creativa, Wagner marcó una serie de rumbos para explorar. Primero la ópera romántica alemana, e hizo su ópera Las Hadas, basada en la obra Fiaba, una fábula de Carlo Gozzi, La Donna Serpente. Esto es importante porque nos damos cuenta de dos ingredientes fundamentales desde la primera ópera de Richard Wagner, que curiosamente fue estrenada solo póstumamente. En primer lugar, el nutrirse de textos literarios de gran importancia y gran relieve. Carlo Gozzi fue un importantísimo dramaturgo italiano del siglo XVIII y Wagner utiliza una obra de Gozzi como pretexto argumental para el libreto que él mismo habrá de elaborar. Y este es el segundo punto. Wagner siempre escribió los textos de sus óperas y siempre funcionó justamente como un compositor que hacía primero un boceto de libreto, después lo versificaba, después hacía un boceto de composición, componía exhaustivamente y después venía el boceto de orquestación y después la partitura terminada. Esta secuencia fue prácticamente invariable en el transcurso de la vida de Wagner. La segunda obra de Wagner muestra la influencia de William Shakespeare con La prohibición de amor, es el título de esta comedia de Richard Wagner, que no fue exitosa a pesar de que se trata de una obra con indiscutibles méritos y está basada en Medida por Medida de William Shakespeare. La tercera ópera de Richard Wagner, Rienzi, el último de los tribunos, estaba basada en la obra homónima de Edward Bulwer Lytton.
y constituyó el primer gran éxito de Richard Wagner, aquel que le granjeó un lugar importantísimo dentro del panorama musical alemán, y el modelo a seguir es el Grand Opéra a la manera parisina. Se trata de una obra con una índole prácticamente épica. A continuación, Wagner, habiendo sido ya designado el director musical de la Capilla Real Sajona, lo que equivale hoy a la titularidad de la orquesta, la Staatskapelle Dresde, una de las más antiguas del mundo, siendo joven, Wagner escribió la que podríamos considerar que es su primera obra con un estilo genuino propio, que es El holandés errante, basada en una vieja leyenda sobre buques espectrales asociados con el fenómeno de la navegación, particularmente en los viajes de circunnavegación del siglo XVII, y por otra parte, nutriéndose también de un texto de Heinrich Heine, el gran poeta romántico alemán, en sus memorias del señor von Schnabel-Lewowski. Y a continuación, con Tannhäuser, Wagner, estrenada en 1845, Wagner se nutre tanto de la historia como de la leyenda y del mito. La leyenda de Santa Isabel, la historia de los trovadores cortesanos en Turingia, en el Wartburg, una fortaleza que albergó torneos de canto, y el mito del reino de Venus se funden de manera admirable. Pero ¿qué sucede con Tannhäuser? Hay una serie de personajes que son históricos. En particular está ahí Wolfram von Eschenbach, uno de los grandes poetas medievales alemanes, que va a ser el autor que Wagner utiliza como fuente directa para su siguiente obra, que es Lohengrin, y Lohengrin es el hijo de Parsifal. De hecho, cuando Wagner utiliza los textos medievales de la leyenda del Caballero del Cisne, se entera profundamente de la leyenda de Parsifal y del tema del Santo Grial, sobre el que hablaré a continuación. El Santo Grial ha sido interpretado de muy diversa manera. Lo mismo puede ser un objeto que un mero símbolo o una referencia. Wagner hace una síntesis de las alusiones que hay en el llamado ciclo arturiano, todo este corpus literario relevantísimo de Francia, del sur de Inglaterra, de Gales y también de los pueblos germánicos que forman parte de la tradición literaria medieval. Pues en el ciclo arturiano, cuando se habla del Santo Grial, una y otra vez se asocia la recuperación del Grial perdido con el equilibrio de una comunidad. Puede ser una comunidad aislada o puede ser toda una sociedad abierta, una ciudad entera, un reino entero. Y justamente de lo que versa Parsifal es de la recuperación del equilibrio del Grial, simbolizado por una lanza perdida y por un cáliz que contiene una sangre que se renueva constantemente, y es la sangre derramada por el Salvador. Aunque no se alude específicamente y por nombre al nombre de Cristo o a cada uno de los personajes históricos del cristianismo, el valor simbólico está ahí. Y Wagner hace una admirable síntesis de las distintas fuentes. Por supuesto, cuando hablamos de Lohengrin, estamos a la mitad de la vida creativa de Richard Wagner. Fue compuesta hacia el año de 1848, cuando Wagner tuvo que huir por su participación en movimientos revolucionarios, acabó prófugo de la justicia sajona, y la obra fue estrenada en ausencia de Richard Wagner por Franz Liszt en el año de 1850 en Weimar. Y ahí comienza un largo capítulo
que es un capítulo de introspección, de estudio de Wagner, de elaboración de proyectos de gran envergadura, pero pasarán 15 años antes de que venga el siguiente estreno de Richard Wagner. Y Parsifal todavía tendrá un largo camino que recorrer. Pero esto lo hablaremos en la segunda parte de esta charla. En nuestro bloque anterior llegamos hasta el momento en que Wagner compone Lohengrin, que fue o ha sido durante muchísimo tiempo la más exitosa, la más popular de las obras que este titán del teatro musical legó a la posteridad. Lo que importa muchísimo es advertir cómo Wagner poco a poco va logrando que la continuidad dramatúrgica se imponga por encima de las convenciones de la ópera tradicional que dividía en números musicales el desenvolvimiento de la acción. Había arias, había números de ensamble, números corales, y justamente a partir de Lohengrin advertimos esta tendencia creciente a que el discurso narrativo, el discurso dramatúrgico, no se vea interrumpido. Pero además, Lohengrin implica la primera ocasión en que Wagner, como mencioné anteriormente, se adentra en el tema del Santo Grial y de la comunidad de caballeros del Santo Grial. En rigor, el personaje de Lohengrin se presenta al final de la obra, cuando revela su identidad, como hijo de Parsifal, que es el rey del Grial. Esto significa pues que Wagner comienza a estudiar las fuentes de lo que será a la postre su opus ultimum desde la mitad de su vida. Pero no solamente ello. En la década de los años 50, 1850, y el comienzo de la década de 1860 hasta 1865, Wagner elabora teorías dramáticas, escribe libros teóricos, estudia profundamente a los griegos, estudia las fuentes que servirán de punto de partida para sus creaciones ulteriores, concibe el gigantesco ciclo El Anillo del Nibelungo y comienza a componerlo. Y además descubre la filosofía de Arthur Schopenhauer y, como caso único en la historia del arte, advertiremos cómo a partir de la lectura de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, toda la estética posterior de Richard Wagner estará marcada por un pensamiento filosófico determinado. Habrá una suerte de eco filosófico en cada una de las obras de Wagner a partir de entonces. Wagner interrumpió la creación de El Anillo del Nibelungo en el año de 1857, habiendo avanzado ya mucho en la obra, porque consideraba que no había condiciones para su representabilidad escénica. Tenía razón en ello. Y dedicó sus siguientes años a la redacción de dos obras magistrales, que son Tristán e Isolda, que marca un antes y un después en la historia de la música, y la única comedia de madurez de Wagner, Los Maestros Cantores de Nuremberg. Estas obras fueron estrenadas respectivamente en los años 1865 y 1868. Y entonces Wagner retomó la composición del Anillo del Nibelungo, que culminó hasta el año de 1874. Para entonces, Wagner había ya concebido que después del Anillo del Nibelungo habría de escribir una obra llamada justamente Parsifal, basada preponderantemente en la obra homónima medieval de Wolfram von Eschenbach. Nada más que todavía la grafía era con Z y con V. A la postre, Wagner cambiará la grafía por una S y una F en el nombre del protagonista. Cuando Wagner advirtió que no había manera de
llevar a cabo la representación integral del ciclo El Anillo del Nibelungo, que es una tetralogía, dado que los teatros tenían una forma de funcionamiento que no favorecía una sucesión de representaciones de una misma trama en 4 noches consecutivas, se dio a la tarea de construir su propio teatro y eligió, por una serie de vicisitudes, la ciudad francona de Bayreuth, al norte de Baviera, a la mitad del camino entre Múnich y Berlín. Una vieja ciudad margravial con grandes monumentos barrocos y rococó, y que desde la inauguración del Teatro de Bayreuth en el año de 1876, con el estreno del ciclo integral El Anillo del Nibelungo, se convirtió en un punto de referencia para escuchar y presenciar las obras de Richard Wagner. Wagner había concebido, como dije hace unos minutos, Parsifal desde el año de 1857. Sin embargo, fue hasta 20 años después, en 1877, cuando se dio a la tarea de redactar el libreto y posteriormente hacer la composición. Esto tomará unos 5 años hasta que la partitura quedó totalmente concluida a comienzos de 1882 y el teatro volvió a ser abierto. Por déficit financiero, no hubo festivales entre 1877 y 1881, así que por segunda ocasión Wagner abrió su teatro para 16 representaciones de Parsifal en el año de 1882. Y Wagner había sugerido que el público reservara el aplauso. Y el público quedó tan desconcertado con la petición de Wagner de no interrumpir la representación, que supuso que el compositor quería evitar a toda costa que hubiera aplausos en Parsifal. No es el caso. Curiosamente, tras la muerte de Wagner en 1883, Parsifal empezó a ser revestida con una suerte de imagen mística para darle a la representación un sentido cuasi litúrgico que dista mucho de las intenciones dramatúrgicas originales de Richard Wagner. Parsifal no es, como mencioné al comienzo de esta charla, un sucedáneo de una misa, no es una auténtica liturgia, por más que utilice una serie de elementos simbólicos provenientes de la tradición cristiana y de la liturgia. Pero también, por virtud de la filosofía de Arthur Schopenhauer, tenemos una clara influencia del budismo, la idea de una reencarnación y una expiación de un pecado acumulado en el transcurso del tiempo, la idea también de la compasión o la renuncia a la voluntad propia para obtener un resultado moralmente alto. Así pues, Parsifal es una obra que ha sido revestida de una especie de aura religiosa que no corresponde con la naturaleza dramatúrgica de la misma. Y a esto contribuyó el hecho de que Wagner reservó por derechos autorales la representación de Parsifal con exclusividad para el teatro de Bayreuth. Pero en realidad esto tenía un propósito doble. Por una parte, darle una enorme dignidad a la obra y evitar que las prácticas a las que se oponía Wagner de tratar con superficialidad una obra escénica se impusieran en la representación de la obra, pero sobre todo para atraer público al Festival de Bayreuth. Así, entre 1883 y 1913, que fue la caducidad de los derechos autorales. En aquella época estos vencían 30 años después de la muerte del autor. Parsifal solamente fue representada en Bayreuth con una excepción. La Ópera Metropolitana de Nueva York la presentó 10 años antes de que vencieran los derechos autorales, porque Estados Unidos no había suscrito un acuerdo internacional sobre los derechos autorales y no reconocía limitación alguna. Pero digamos que la intelectualidad, los aficionados, el público en general, que querían
conocer Parsifal iban entonces casi como una suerte de peregrinación al Festival de Bayreuth, y esto contribuyó a dar a la obra un sentido cuasi religioso que en el transcurso del tiempo y sobre todo tras la segunda posguerra se ha pretendido evitar a toda costa, incluso en el Festival de Bayreuth, dando por supuesto sí una dimensión muy profunda a la trama, pero no tratándola como una representación religiosa, ni como una liturgia, ni como la fundación de una nueva religión. Lo cierto es que se trata de una obra de corte iniciático, una obra que implica un trayecto personal de crecimiento, de maduración, de profundización y de búsqueda de la recuperación de un centro que se ha perdido. Un centro donde los ingredientes masculino y femenino estarán debidamente representados. Pero vamos a entrar ahora a dilucidar la trama de Parsifal y después hablaremos de la interpretación de esta obra. Vamos a referirnos ahora a la trama de Parsifal, pero antes de adentrarnos en la acción escénica, voy a hacer dos consideraciones. La primera es subrayar que Wagner utiliza la técnica del leitmotiv para discurrir a la par de lo que ocurre escénicamente. Junto con el texto hay una serie de temas musicales que se asocian con personajes, con símbolos, con objetos precisos, con emociones, y estas células musicales que Wagner no llamaba curiosamente leitmotiv, sino Grundthema, es decir, tema fundamental a partir del cual se desenvuelve el discurso orquestal, es justamente una forma de sustitución del coro de la tragedia griega. Es decir, Wagner se nutre del teatro griego y el papel de comentarista que tenía el coro en la tragedia griega es conferido a la orquesta que va discurriendo a la par de lo que están diciendo los personajes. Esas células musicales, que pueden ser melódicas, armónicas, rítmicas o una mezcla de dos o tres de ellas, no eran etiquetadas por Wagner con toda precisión, sino más bien se utilizan de manera recurrente en la redacción de la partitura, y con el correr del tiempo la exégesis musicológica y dramatúrgica las ha ido asociando con nombres que Wagner no necesariamente les daba. Sin embargo, podemos identificar el tema de Parsifal, el tema de la lanza, el tema de la fe, el tema del grial, etcétera, etcétera. Esto lo menciono porque considero importantísimo saber que en Wagner el discurso dramatúrgico lleva dos planos simultáneos. Por una parte, la índole textual, es decir, lo que los personajes están diciendo como una obra de teatro, y por otra, la cuestión sonora, que va discurriendo, que va complementando, que va comentando, que va añadiendo, que va matizando, siempre con la ambigüedad característica de la música y con el consiguiente enriquecimiento interpretativo que hay, porque no se trata de una visión restrictiva, sino más bien amplia de la utilización de esos temas musicales. La otra consideración que me parece importante formular antes de adentrarnos en la trama es que Wagner también suele utilizar una técnica dramatúrgica que es referirse a acontecimientos anteriores a la acción escénica para conocer la perspectiva de los distintos personajes sobre esos acontecimientos. Entonces, cuando comienza la acción de Parsifal, hay una serie de hechos precedentes que son narrados con distinta perspectiva, y esto permite que nuestra visión de conjunto sea mucho más rica que si viéramos tan solo un hecho escénico o si conociéramos el hecho escénico
con sus antecedentes por voz de uno solo de los personajes. Se nos cuenta en el transcurso del acto primero cómo Titurel, un varón virtuoso, recibió por vía sobrenatural dos reliquias. Un cáliz con sangre derramada, se alude a la cruz y se alude a la última cena, sin mencionar nunca el nombre de Cristo. Y la otra reliquia es una lanza, que se asocia con la lanza del centurión Longinus, que hirió el cuerpo de Cristo cuando pendía todavía de la cruz. En la tradición legendaria del Santo Grial hay una referencia a José de Arimatea, que pudo haber recogido estas reliquias tras la crucifixión, la pasión y muerte de Cristo, y Titurel las recibe, como he dicho, por vía sobrenatural. Él erige un templo y una fortaleza, un castillo que se asocia con la España gótica como posible ubicación simplemente alegórica para distinguirla de la España musulmana, donde Klingsor habrá de construir su jardín encantado. Justamente este personaje Klingsor pretendió incorporarse a la cofradía de hermanos del Grial, los caballeros del Grial, pero su concupiscencia no le permitía un autodominio, un control, y fue expulsado. Titurel fungía como primer rey del Grial, y Klingsor, para vencer sus propios deseos carnales, se hirió a sí mismo, se autoemasculó. Al castrarse, logra vencer las tentaciones de la carne, pero ha cometido un acto impío contra su propio cuerpo. Buscando ser el custodio del Grial, un afán de dominio, porque el Grial implica una fuerza sobrenatural encaminada a hacer el bien, él decidió construir un jardín encantado por medios mágicos, con una serie de doncellas flores que harán caer en la tentación a todos los caballeros que pretendan luchar contra Klingsor como un enemigo pagano y un enemigo que hace caer a los caballeros en la tentación. Todo esto tiene, por supuesto, ecos religiosos y ascéticos muy profundos. El hecho es que Amfortas, el hijo de Titurel, todo esto ocurre antes del acto primero, fue a combatir a Klingsor armado con la lanza sagrada y cayó justamente en tentación en brazos de una mujer que lo sedujo, y estando disfrutando del momento concupiscente, esa lanza le fue arrebatada a Amfortas. Klingsor lo hirió con la lanza sagrada, y esa lanza la conserva Klingsor. Es decir, las dos reliquias han quedado desarticuladas. La lanza se puede entender como un símbolo masculino, viril, casi fálico, y el cáliz como un símbolo femenino, prácticamente vaginal. Y en ese sentido, el hecho de que se pierda uno de los dos elementos fundamentales de las reliquias implica un desquiciamiento del orden de la comunidad de caballeros del Grial. Algo no está funcionando adecuadamente. Amfortas ha heredado en vida de su padre el trono de su padre, pero su herida causada por la lanza que le fue arrebatada no deja de manar sangre y no deja de producir un terrible dolor, además de la enorme culpa que conlleva el haber perdido la lanza. En este sentido, es importante la aparición de una profecía que dice: guiado por compasión, el tonto puro o el tonto inocente habrá
de convertirse en redentor del rey agonizante y sufriente que es Amfortas, y habrá de restituir seguramente la lanza a los dominios del Grial. Todo esto que he narrado hasta ahora ocurre antes de que comience la acción escénica. El acto primero de Parsifal nos conduce primero al bosque del Santo Grial, a los pies de la fortaleza Montsalvat, donde se halla el templo del Grial, donde se custodia el cáliz, pero ahora no la lanza. Gurnemans es un viejo caballero del Grial con una capacidad narrativa extraordinaria. Prácticamente todos estos hechos que he comentado se van a ir conociendo a través de la narración de Gurnemans, que conduce a 4 jóvenes escuderos por los vericuetos de la historia. Amfortas habrá de buscar alivio a sus sufrimientos en un baño matinal en el lago, en el bosque, pero previamente habrá entrado Kundry, el más misterioso y rico de los personajes femeninos de Richard Wagner, un personaje que conlleva seguramente una maldición consigo y que busca expiar esa maldición tratando de hacer el bien a Amfortas y a los caballeros del Grial. Sin embargo, hay algo salvaje en el personaje de Kundry que resulta bastante sospechoso para los jóvenes escuderos del Grial e incluso para los caballeros de esta orden. Una vez que Gurnemans ha hecho la narración de los acontecimientos refiriéndose a Títuriel, a Klingsor, a la pérdida de la lanza por parte de Amfortas e incluso refiriéndose también a la misteriosa Kundry que ha llegado con un bálsamo traído de Arabia para tratar de aliviar el malestar de Amfortas, hace su aparición un joven impetuoso que ha flechado a un cisne. Matar a un animal sin ningún motivo más que mostrar la destreza es algo profundamente repulsivo para los caballeros del Grial. Y pronto se da cuenta Gurnemans que este muchacho no conoce su nombre, no sabe prácticamente cuál es su origen. Es Kundry quien le revela que la madre de él ha fallecido en ausencia del propio joven. Y Gurnemans se pregunta si no será acaso este joven el inocente tonto del que habla la profecía. Se encaminan hacia el castillo del Grial con una música de transformación extraordinaria y entramos al templo del Grial, donde los caballeros se han congregado para el ritual de velación del cáliz sagrado. Sin embargo, lo que advertimos es que Amfortas no recibe la misericordia, no recibe la compasión ni de su padre Títuriel, ni de ninguno de los caballeros. Todo esto implica que el ritual se ha convertido en una suerte de fórmula, pero carece de sentido de compasión. El enorme sufrimiento de Amfortas es prácticamente desechado por los caballeros del Grial y por el propio Títuriel, que han convertido este ritual casi en una suerte de culto hematófago, porque la sangre les renueva vitalidad. El anciano Títuriel estará complacido con ver la sangre redentora una vez más, a pesar del sufrimiento de su hijo. Parsifal ha contemplado esta extraordinaria escena en total silencio. Y al no pronunciar palabra alguna, Gurnemans lo echa de ahí como si se tratara de un tonto sin ninguna misión que cumplir. Cuando llegamos al acto segundo, estamos en el reino de Klingsor. Él se ha preparado adecuadamente para combatir a distintos caballeros que ha hecho caer una y otra vez. Y ahora justamente espera a un nuevo joven al que seguramente habrá de hacer caer en tentación, pero para eso utiliza un arma fundamental, que es Kundry.
Kundry cae en letargos, se despierta con sobresaltos, con gritos desgarradores, con risas histéricas. Cuando cae en estos letargos de somnolencia, no sabe en qué condición va a despertar. Se trata de una referencia a la reencarnación. Ahora está una vez más al servicio del mal. Y será Kundry la que intente hacer caer en la tentación carnal al joven que ha sido guiado por la compasión que ha sentido por el dolor de Amfortas hasta el jardín mágico. En el jardín mágico, donde ya nos hemos percatado de la fuerza del poderío de Klingsor con las doncellas flores, estas son rechazadas por Parsifal. Pero Parsifal es llamado por primera vez por su nombre por Kundry, quien en una escena extraordinaria que da cuenta de la influencia que Wagner habrá de ejercer sobre generaciones posteriores, prácticamente presagiando el psicoanálisis, Kundry hace sentir culpable a Parsifal de haber abandonado a su madre que murió y ofrecerle en cambio el beso de amor. Pero cuando Kundry besa a Parsifal, este cae en la cuenta del profundo dolor de Amfortas que siente como si fuera propio, y tras una escena en la que es Kundry quien cuenta su propia historia, la maldición, ella se rió de aquel que murió en la cruz y desde entonces está condenada, Parsifal termina por rechazarla. Kundry recurre al nombre de Klingsor, quien arroja la lanza a Parsifal, pero esta queda suspendida sobre la cabeza de Parsifal y Parsifal destruye el jardín mágico de Klingsor, no sin antes recibir una terrible maldición de parte de Kundry, que le dice que todos los caminos para ti se cierren, que busques y no encuentres. Parsifal abandona el ahora desierto, donde antaño estaba el jardín, diciéndole a Kundry que ella lo podrá encontrar en un lugar que ella conoce. Llegamos al acto tercero. Gurnemans ha envejecido, Kundry reaparece con un afán de servicio, únicamente dice la palabra dienen 2 veces, significa servir, dice servir, servir, no pronuncia más palabra en el acto tercero. Es Viernes Santo y Parsifal regresa con la lanza sagrada. Gurnemans lo reconoce como aquel joven a quien él despectivamente echó por considerarlo un tonto sin ningún rumbo. El rumbo ha sido encontrado por Parsifal, su sufrimiento ha sido enorme, pero vuelve con la lanza para restituir el centro, el equilibrio a la comunidad de caballeros del Grial. Se pasa por una escena donde lo mismo hay una unción como rey, una especie de bautismo de Parsifal a Kundry, el lavado de pies con un sentido también bíblico, y reverdece la naturaleza justamente en Viernes Santo. Y vamos de vuelta al templo del Grial, donde Titurel ya ha muerto y donde Amfortas se niega rotundamente a cumplir con ese ritual cruento, macabro, que implica un profundo sufrimiento. Frente a la exigencia de los caballeros, aparece Parsifal y al tocar la herida de Amfortas con la punta de la lanza, sana la herida de Amfortas. Parsifal anuncia la restitución de la lanza. Kundry habrá de morir en ese mismo lugar, y algo importantísimo, Parsifal dice que el Grial nunca más deberá estar encerrado en una urna, para siempre tendrá que irradiar su fuerza bienhechora, benefactora, y justamente al unir de nuevo la sangre en el cáliz con la lanza, se restituye el sentido primordial
de estas reliquias que implican la fusión del principio masculino y del femenino, y todo esto ha ocurrido justamente por la compasión y la renuncia que Parsifal ha hecho. Al mismo tiempo, la obra termina con esta extraordinaria fórmula que dice: milagro de suprema salvación, redención al Redentor. Parsifal asume el trono del Grial y el Grial se convierte en un efecto bienhechor para todos, sin restricción alguna. Es decir, se abre para siempre el efecto benéfico de esta reliquia sobrenatural. Vamos a dejar para la última sección de esta charla el comentario sobre la significación de esta obra. En esta última parte de nuestra charla introductoria sobre Parsifal de Richard Wagner, quisiera referirme a la significación de la obra y a los intérpretes que habrá en la producción de estreno en México de esta obra. Como mencioné previamente, el Grial no funciona desde que perdió una de las dos reliquias que lo sostienen o lo sustentan. Al haber sido desplazada la lanza y estar en manos del mal, no hay un equilibrio posible. Esto implica una pérdida de rumbo, una pérdida de la significación bienhechora, benefactora de los caballeros del Grial como comunidad dedicada a propagar el bien. Implica también un desequilibrio entre los principios que sostienen la vida, lo masculino y lo femenino. No hay un verdadero centro. En el año 2013, en ocasión del bicentenario natalicio de Richard Wagner, fui invitado a hacer una puesta en escena de Parsifal en el Festival Amazonas de Ópera en Manaus, en el famoso Teatro Amazonas. Y justamente la puesta en escena de aquel entonces es el punto de partida de la revisión de esa puesta en escena para presentarla ahora como estreno en México en una versión depurada. Desde aquel momento, y desde luego en la puesta en escena que habremos de presentar en el Teatro del Bicentenario del Fórum Cultural Guanajuato en la ciudad de León, la idea ha sido mostrar cómo el Grial está totalmente desequilibrado, se ha convertido en un ritual carente de significación, a pesar de que la música resulta absolutamente avasalladora. Este es prácticamente un truco de engaño de Richard Wagner. Es sobrecogedora la primera escena en el templo del Grial, es profundamente emocionante, y casi pasamos por alto el hecho de que el Grial no está cumpliendo con su función. Dicho coloquialmente, el Grial no funciona mientras esté desequilibrado, mientras no haya sido resarcido a su equilibrio natural. Para ello, evidentemente, se requerirá de la participación iniciática, del camino iniciático que Parsifal habrá de recorrer. Lo que vamos a ver en la puesta en escena es una suerte de teatro formal y abstracto, estilizado, que corresponde, a mi juicio, con la naturaleza misma de esta obra, que tiene una índole cuasi hipnótica. Es curioso, pero Parsifal es una partitura en la que hay una enorme flexibilidad para su interpretación en cuestiones temporales. Entre las grabaciones o los registros históricos que hay de esta obra, hay una diferencia notable entre interpretaciones muy ágiles que duran una hora menos que las interpretaciones que optan por un sentido más lento, con una mayor dilatación del tiempo. Y sin embargo, tanto las versiones más ágiles como las más pausadas o más lentas funcionan
igualmente bien si son interpretaciones hechas con acuciosidad y con apego al sentido de la partitura. Es decir, no hay un rigor restrictivo sobre cuánto deba durar Parsifal, pero desde luego es una obra larga que en promedio dura 4 horas y media de música, con lo cual significa que más 2 intermedios, la representación toma cerca de 5 horas y media. Y el público debe estar preparado para ello. Pero no solamente se trata del público, también los propios intérpretes deben aprender a no tenerle miedo a la dilatación del tiempo. Desde el principio, desde el primer sonido en esa extraña melodía homófona que se asocia con la Eucaristía y que da pie al comienzo del preludio, advertimos cómo Richard Wagner desplaza los acentos rítmicos para crear una atmósfera sonora que carece de referentes muy marcados. Es decir, el tiempo comienza a dilatarse desde el primer compás, en que el tiempo fuerte es un silencio y la música comienza en un tiempo suave. Toda esta dilatación temporal es vista justamente con la propia lentitud de la puesta en escena y los pocos elementos discursivos que habrá en ella. A mi juicio, cada vez que emprendo una tarea interpretativa de una obra escénica, procuro comenzar con un escenario vacío y solamente ir añadiendo aquellos elementos que resultan significativos para el desenvolvimiento de la trama. Son pocos elementos, pero cada uno de ellos tiene un peso específico. Vamos a encontrar un bosque sagrado limitado a unas cuantas presencias arbóreas y vegetales y a unos caminos que conducen del templo del Grial y la fortaleza hacia el lago, o que implican una pasarela para ir en pos del templo del Grial. Es decir, caminos que implican simbólicamente el propio camino iniciático que habrá de recorrer Parsifal. Las escenas del templo del Grial implican un desplazamiento del centro, una alusión a la parte cruenta, sanguínea, pero totalmente desquiciada o desequilibrada, una oscuridad profunda en ese templo donde el ritual se ha convertido en algo rígido. Incluso el coro habrá de funcionar como si se tratara de una serie de esculturas pétreas, catedralicias, que siguen esta extraordinaria sucesión de momentos musicales desde un hieratismo o una distancia que implica la falta de conmiseración, la falta de compasión que habrá de guiar a Parsifal. En el acto segundo vamos a advertir un tapiz floral. Estamos en el reino de Klingsor, en el jardín mágico. El camino ahora conduce directamente a un punto donde antes estuvo el Grial en la escena del templo, que se convertirá justamente en el lugar del psicoanálisis, por aquello que mencioné previamente, que la escena entre Kundry y Parsifal es prácticamente un preludio hacia la técnica psicoanalítica de Freud. Klingsor aparece en ese mismo hueco donde antes vimos la revelación cruenta del Grial, y el erotismo está planteado de una manera dual. Las doncellas flores son interpretadas por bailarinas que aluden a una índole vegetal, a un diseño cuasi klimtiano en sus atavíos y su semidesnudez. Y por otra parte, el erotismo cultural a través de las solistas vocales del coro femenino, que aparecen prácticamente en lencería para seducir a Parsifal. Pero Parsifal vence estas tentaciones y cae indefectiblemente en un diván de psicoanálisis donde Kundry se ocupa de intentar seducirlo, y después es ella la que se ve entrampada
en sus propias reminiscencias dolorosas. La maldición que profiere Kundry al final del acto implicará también que Parsifal salga caminando de espaldas porque el rumbo no lo tiene totalmente franqueado, tendrá que pasar por una enorme serie de dificultades. Y en el acto tercero volveremos a la comarca del Grial y al templo del Grial, donde al final de cuentas se recuperará el centro. Por primera ocasión se hará utilización del centro en las páginas finales de la partitura con una lluvia benéfica y con la lanza pendiendo justamente en el centro. Se elimina el aspecto cruento y se busca un aspecto completamente vital, redentor, sereno y un nuevo amanecer centrado. En esta puesta en escena quisiera yo destacar la colaboración, casi diría la complicidad artística de Guido María Guida, experto director en el repertorio wagneriano, quien colaboró durante largos años en el Festival de Bayreuth con Giuseppe Sinopoli, uno de los grandes referentes de la dirección orquestal de la parte final del siglo XX. Guido María Guida tiene una amplia experiencia con títulos wagnerianos en México. Juntos hicimos Tristán e Isolda y El Anillo del Nibelungo completo. Martin Iliev será Parsifal, es un tenor de origen búlgaro. Fiona Craig, mezzosoprano de origen australiano, será Kundry. Hernán Iturralde, bajo de origen argentino, será Gurnemans. Jorge Lagunes, notable barítono mexicano, será Amfortas. Óscar Velázquez, también barítono mexicano, será Klingsor. Y José Luis Reynoso, bajo mexicano, será Títurel. El coro del Teatro del Bicentenario, el coro del Conservatorio de Celaya, el coro del Valle de Señora y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Quisiera destacar prácticamente para concluir la integración del equipo creativo que me acompaña en esta puesta en escena de estreno en México de Parsifal de Richard Wagner. Por una parte, Ruby Tagle como coreógrafa y responsable del movimiento escénico. Violeta Rojas, colaboradora sin par en el diseño de vestuario. Ilka Monforte en el diseño de maquillaje y peluquería. Iván Cervantes es el responsable del diseño escenotécnico. Juliana Vanscoit es la productora ejecutiva. Guillo Díaz de León es la responsable de las proyecciones en las escenas corales. Y quisiera también mencionar a Itzia Cerón como colaboradora en la asistencia de dirección. En esta puesta en escena, la escenografía y la iluminación son también de mi autoría y confío en que nos acompañen en el estreno en México de Parsifal en el marco del Liber Festival que se celebrará en el Fórum Cultural Guanajuato, Teatro del Bicentenario de León, este mes de abril. Muchísimas gracias por su atención.